Buenas noches, Almudena, y a todos los que escuchan, a todos los que escucháis en esta noche, en este tiempo tan especial, tan difícil que estamos viviendo, tan de alarma, como parece que van a decretar, en el que parece que estamos asustados, tan asustados y por otro lado tan unidos. En este momento quiero también que estas palabras sean como una oración y una súplica, que sean también como un hacer silencio juntos, como un pedirle al Señor desde el corazón que nos dé la confianza, que nos dé la calma que se necesita en momentos complicados y especialmente adversos, para que el corazón se mantenga unido a quien puede sostenerlo. Y desde aquí quiero unirme a todos vosotros, a todos los que escucháis ahora mismo, para sentirnos fuertes en esta situación. Nos hablo desde mi tierra, ahora con la duda de regresar o no a Madrid para estarme allí quieto en casa. Estoy en mi tierra, estoy en Plasencia, y quiero, Almudena, a ti y a todos los que escuchan, empezar por contaros el espectáculo de estos días. No voy a recomendar que la gente lo visite, que venga y lo vea, pero sí quiero ser ojos para transmitiros la fiesta y el sorprendente espectáculo del cerezo en flor. Todos los años los cerezos de mi tierra, del Valle del Jerte, se convierten en un milagro de vida. Y en este tiempo en el que estamos así con esta inquietud tan fuerte, sintiendo un poco como sobre nosotros la amenaza que hay en todo el mundo, en tantos lugares, quiero también abrir el corazón y la mirada a este milagro de vida que son los cerezos en flor de cada año, como la vida se renueva y la vida estalla en tanta novedad. Y quiero agarrarme a esto para pedirle a Dios que abra en nosotros este milagro de vida. Recuerdo hace años haber fotografiado un cerezo que estaba talado, y de la parte que estaba totalmente segada, cortada, algún agricultor había hecho el corte en medio del tronco y había injertado dos ramas a partir de las cuales se había multiplicado la vida, porque esas dos ramas se convirtieron en un árbol con montones de flores cuando yo fotografié ese árbol. Y fue para mí como un símbolo que me ha acompañado durante tiempo, como la vida donde pareciera que solo hay muerte cuando se conecta otra vez desde abajo, desde el fondo, desde la fe, aunque sea pequeñita, la vida se abre camino como no sospechamos. Bueno, estoy contando esto porque estoy aquí en Plasencia y estoy con mi madre, dejándome también mimar por ella, y recuerdo a todas las madres, a los que las tenéis y a los que no las tenéis ya, y también a los padres, aquellos que nos han cuidado y nos cuidan, para que los sigamos cuidando y agradeciendo a los que los tenemos, ¿verdad? Pues quiero, Almudena, recordar en este día, en esta noche, a un amigo que se murió y al que nunca vi, al que nunca saludé personalmente, aunque me dedicó a alguno de sus libros. Es una persona que me ha acompañado durante años, muchos años, y mis amigos, los frailes, saben que es alguien al que admiro y que me ha tocado el corazón en muchas veces, incluso me ha sanado la mirada. Esta semana pasada ha muerto un literato español
que escribió libros tan bonitos. Recomiendo a quien no conozca cosas de él que pueda leer algo. José Jiménez Lozano, que vivía en un pueblecito de Valladolid y que escribió cosas hermosas, cosas de esas con tanto sentido. Por cierto, que recordando el Día de la Mujer, hace estos días pasados, él había escrito un libro que se titula Un dedo en los labios, y son todos relatos de mujer, ¿verdad? Y alguno de esos relatos que él contó os voy a contar hoy. Quiero, como homenaje a él, como homenaje a Jiménez Lozano, que era mi amigo en la distancia, era mi amigo admirado, pero sin encuentro cercano, pero sí de alma. Quiero recordar algunos escritos de él y deciros por qué los recuerdo en este momento y por qué he seleccionado estos escritos. Estamos leyendo estos días el relato del Éxodo en esta peregrinación hacia la Cuaresma. Tiene escrito Jiménez Lozano un libro que habla sobre el narrador y sus historias. Me encanta cuando habla del libro del Éxodo porque revela una de las cosas tan bonitas de la historia de la salvación, que es historia que sucede a partir de personajes insignificantes y de historias minúsculas, de historias que no cuentan, de historias que son como marginales, de personas que no pensarían que su vida fuera a ser una historia capaz de ser salvación para muchos otros, y cómo Dios hace que historias pequeñitas en medio de grandes imperios se conviertan en decisivas. En ese libro de Jiménez Lozano habla del libro del Éxodo y dice que el libro del Éxodo comienza con la historia de dos mujeres que se niegan a obedecer la ley del faraón. El faraón había dicho que sacrificaran a los niños que nacieran, y esas dos mujeres, que se llaman Sifra y Puá, se niegan a obedecer. El nombre de Sifra y Puá significa ser hermosa y ser muchacha. El narrador de esa historia del libro del Éxodo nos cuenta que la historia en realidad se centra en esa realidad pequeña y no en el gran imperio egipcio. Ahora que recordamos al gran imperio egipcio, cuando pensamos en las pirámides, en los faraones, en ese mundo tan fantástico e impresionante. Y dice el texto de Jiménez Lozano que lo que cuenta para el escritor es la pequeña, mínima, clandestina historia de esas jóvenes parteras que desobedecen la orden faraónica de matar a cada niño de sexo masculino que nazca entre los hebreos. Y cuando escuchamos tal relato, sentimos cómo irrumpe de golpe en todo aquel universo de poder y de esplendor del gran relato faraónico y lo subvierte y destruye con la memoria de aquel sufrimiento y aquella esperanza de liberación de la injusticia, enfrentándose a nuestra propia situación y haciéndonos contemporáneos de esa historia, y a Sifra y Puá contemporáneas nuestras. Dice tan bonito que sin embargo, lo que abre la historia de aquel pueblo que nacería después en ese relato del Éxodo, rompe como el todo poder de aquel gran relato faraónico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que somos tan pequeñitos en medio de esta historia que nos sobrepasa, historia de poderes, de multinacionales, de un mundo que nos es tan difícil pensar que pueda nacer de él algo justo, algo hermoso, y sin embargo continuamente están haciendo, ¿verdad? Realidades tan bonitas, tan pequeñas, tan insignificantes, que son las que dan sentido a la historia. Dice el Papa que algún día nos daremos cuenta de que la historia la han movido esas personas que no han contado a la hora de aparecer en los periódicos o en la televisión. Esto es uno de los relatos que quería
contar de sus escritos de Jiménez Lozano. Y también Jiménez Lozano me marcó en un texto que eran las parábolas y los circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda, que leí cuando era universitario en Madrid, en la Universidad de Comillas, y que me marcó profundamente. Tiene un texto en el cual dice que cuando los hombres le tenían miedo a Dios y no se atrevían casi a acercarse, imaginaban que ese Dios era como una fiera, como alguien al que hay que tener no solo respeto, sino miedo, porque te puede destruir. En esa época, aquella época donde todavía no se conocían los ojos de Dios, dice tan bonito Jiménez Lozano, que lo que hizo Dios a Dios y creyente a Abraham fue la confianza de éste en el leopardo, dice, como si aquel Dios fuera, ¿verdad?, una fiera desconocida. A ese Dios desconocido, Abraham, queriendo descubrirle, le entregó a su hijo. Solo entonces, cuando le presenta a su hijo, pudo ver los dientes de él y sus garras, que eran como la flor de la albahaca, inocentes y puros, y que tenía entrañas y lloraba. Fíjate, Almudena, qué bonito. Es verdad que siempre cuando hablamos de Dios parece que hay algo como que nos da como tanto respeto, pero un respeto a veces que es como miedo, como si entráramos en un territorio desconocido y amenazante. Y los grandes místicos y los grandes personajes que han abierto caminos de fe son aquellos que se atreven descalzos y pequeños y desnudos a entrar en ese ámbito para descubrir quién es Él, aquello que nadie nos ha contado de Él, aquello que nadie nos puede contar, porque solo se puede descubrir cuando uno ante Él se hace pequeño y se hace pobre, como Él es así. Y dice el texto que descubrió que esos dientes que imaginaría el creyente que le podrían devorar y sus garras eran como la flor de la albahaca, inocentes y puros. Y sobre todo el final, que tenía entrañas y lloraba. Qué cosa tan bonita, que ese Dios era un Dios así. Me encanta ese texto. Y también un texto que compartí mucho con los jóvenes en mi época de Toledo, en mi época de Palencia. Compartí mucho un texto que también me sobrecogía. Y es un texto que no le gustaba mucho, tengo que decirte, a algunas jóvenes cuando se lo leía, porque es un texto que tiene su gracia. Es un texto de otra obra de Jiménez Lozano que se llama Sara de Ur, que también te recomiendo, por si no la conoces, Sara de Ur. Y en ese texto dice que Abraham muchas noches había dejado esperando abajo en el lecho a Sara, que esperaba inútilmente porque algunas noches Abraham estaba en la terraza mirando las estrellas y dialogando con aquel Dios que le tenía fascinado, que le tenía totalmente cogido el corazón, ¿verdad? Allí arriba, en la terraza, contemplando. Y que después de haber dado a luz al pequeño Isaac, pues él seguía todavía subiendo allá, mientras ella aguardaba. Y dice que cuando bajaba Abraham, después de tener los ojos así como encendidos de la contemplación de aquello que descubría de Dios, y alababa Abraham a Sara su belleza, Sara decía con algún retintín de ironía: «Más te agrada tu Dios, el Sadai, con quien pasas las noches», decía. Y Abraham respondía: «No tiene ojos, ni rostro, ni senos, ni espalda, pero su belleza es como la del fuego y el sol, la luna o la nieve, el huracán o el rayo, los amaneceres de color de sangre, el búfalo y el toro, el cabritillo y el lagarto, un guerrero tan minúsculo de corazas verdes», y añadía: «y a veces es zalamero y dulce como una esclavilla». Pero Sara no comprendía, y lo peor era que Abraham había comenzado a subir con él a la terraza al pequeño Isaac y estaba enseñándole a conocer a ese Dios. Fíjate qué bonito también en la época de descubrir a ese Dios
misterioso del que se deja fascinar Abraham. Tan bonito la comparación que hace, ¿verdad?, de Dios con esas realidades tan bonitas, tan bellas como el amanecer, y cómo le va seduciendo el corazón a Abraham y enseña a su pequeño a conocer a aquel Dios. Y quiero terminar, Almudena, con un relato que me gusta mucho, no solo para cualquier mujer, sino para cualquiera de nosotros. Un relato que también es de Jiménez Lozano y que tiene una enseñanza preciosa, muy del fondo de la espiritualidad. Y habla de la mujer encorvada. Me encantó este texto cuando lo leí, y es del libro Un dedo en los labios, de todo él de relatos de mujer. Dice que cuando Jesús pasó por delante y vio a una mujer que estaba encorvada, él preguntó: ¿por qué se ve obligada a andar así? Y le respondieron que porque tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba agobiada con su peso, que no había medicinas para ella. Y él entonces dice que Jesús se acerca y poniéndole la mano sobre el hombro, suavemente, le dice algo a los oídos, como si fuera un secreto. Y de repente la mujer se enderezó, como si lo hiciera tranquilamente después de haber estado agachada haciendo una faena doméstica o arreglando una planta en el jardín. Y se sonreía y sus ojos eran grandísimos y muy claros. Entonces pudieron verle los ojos. Y el hombre, Jesús, le dijo: puedes irte, eres libre. Y ella se fue. Dijo luego la mujer que él la había librado de los demonios y que ya podía decir ella sus propias palabras de mujer. Y hablando, porque le preguntaban: ¿qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? La gente con la curiosidad: ¿pero cómo ha podido ser esto? Ella terminó por confesar lo que él le había dicho al oído. Y aquí viene el secreto, que parece algo como tan simple. ¿Sabéis lo que le dijo? Pues él le había dicho en un susurro: como cuando era niña y le gustaba tanto que le dijeran como haciéndole cosquillas en la oreja. Y así, recordando su infancia, recordando aquello que había quedado enterrado debajo de tanto peso, de tanta responsabilidad, de tanto miedo, él le había devuelto otra vez la alegría y la simplicidad de cuando niña. Fíjate que me encanta la conexión del milagro de Jesús con algo que está enterrado en el fondo de cada uno de nosotros. Cómo Jesús se acerca al oído y, sin eliminar todo lo que es dificultad en la vida, nos vuelve a conectar con la parte de nosotros que tiene más frescura, que vuelve a ser otra vez la simplicidad, la sencillez, ¿verdad?, la naturalidad, volver otra vez a liberarnos del fardo pesado de tener que responder a lo que otros esperan de nosotros. Me encanta, repito también el cuento, porque bueno, yo lo adornaría y diría que también seguramente su padre o su madre, ¿verdad?, como tantas personas con las que hablamos que recuerdan algún gesto, alguna cosa de su padre o de su madre, de cuando uno era niño, ¿verdad?, cuando le subía hombros, cuando le rascaba la cabeza con la barbilla, o cuando le hacía cosquillas, o cuando le decía una palabra al oído, o en este caso, cuando le hacía así cosquillas diciéndole en la oreja, y la niña grande, la mujer encorvada, aplastada por el peso de tantas cosas de la vida, por tanto sufrimiento y soledad, había recordado otra vez a la niña que estaba ahí, y Jesús le había conectado. Me parece un relato precioso, me parece también una manera de Jiménez Lozano de concebir el Evangelio como el rescate de lo más humano, como el mejor de los milagros. Hoy quiero recordar a este gran hombre que tanto me ha marcado y también que me ha dado tanta luz también para descubrir yo y para querer yo aventurarme a descubrir a este Dios nuestro. En estos tiempos de virus
que circulan y que amenazan nuestra vida, una invitación a poner el corazón y la vida en el descubrimiento de ese Dios que tiene entrañas y que llora con nosotros, que tiene los ojos como el mar y que tiene el alma para nosotros abierta de par en par y que con nosotros camina. Hoy, Almudena, quiero poner a todas las personas que están escuchando y a los que sienten también en sus casas, como nos han invitado a quedarnos en casa, esta invitación a abrir la ventana de nuestra casa al espacio tan apasionante, tan hermoso de un Dios por conocer todavía. Seguramente nosotros estamos como Abraham también, con miedo a tantas cosas y también con la invitación, con el desafío de dar un paso y de decir: creo, Señor, confío, Señor, aquí estoy. Pues como decía Carlos de Foucault, cuando todavía no tenía fe, parece, aunque ya seguramente estaba ahí la semilla de la fe, por supuesto, se sentaba en la iglesia y decía: si estás ahí, haz que yo crea en ti, Señor. Pues con todos los grandes creyentes y también con las personas que no tienen fe, con toda la gente que ahora nos sentimos unidos como en una sola familia en el mundo entero frente a esta amenaza, una invitación a mirar a los ojos de ese Dios y a dejarnos mirar por Él como el Dios de todos y a descubrirle. Así me siento invitado también contigo y con todos los que escuchan. Que Dios os bendiga a los que estáis escuchando, que Dios abra vuestro corazón y vuestra alma y respiréis en la presencia del Espíritu que nos abre a lo que todo esto encierra. Dios os bendiga, Dios os cuide, Dios os dé la salud y la paz en este momento y la confianza y la prudencia también, por supuesto. Un abrazo grande.